gracias por conectar con nosotros. Vamos a informar a los que sois residentes fiscales en España y que tenéis una pensión extranjera, o dos, la española y la extranjera a la vez, qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de la renta del año fiscal 2020. Hacienda ya ha anunciado que la campaña empezará el 7 de abril y va a finalizar el 30 de junio de 2021. Todos los que sois siguientes retornados y vais luchando en la calle por vuestras convicciones, seguro que os ha sorprendido el debate político, la introducción de un término tributario para vosotros muy familiar y que va a molestar a muchos este año fiscal, que es el concepto del segundo pagador. Vamos a explicar en qué consiste este concepto del segundo pagador. Para vosotros, los estudiantes retornados, nada ha variado respecto al límite que está exento para la declaración de renta. Va a quedar igual en 14.000 euros anuales. Ejemplo, solo cobras pensión extranjera, única y exclusivamente, el límite está en 14.000. La pregunta que os hacéis mucho es ¿por qué? Porque dice la ley tributaria española que el país extranjero que os paga la pensión extranjera no hace retención de IRPF a vuestra pensión. ¿Y qué pasa si cobro a mayores de la pensión extranjera también la pensión española? También hay el límite de 14.000 euros como límite para la exención, para no declarar. Pero ojo, ahí entra el concepto del segundo pagador. Recordad que para la agencia tributaria el primer pagador es siempre España. Y el segundo pagador es siempre el país extranjero que os paga la pensión. Ejemplo, cobro de España 9.000 euros y de Holanda, por ejemplo, 5.000. Os toca declarar, porque 9.000 y 5.000 son 14.000 euros. No estáis exentos. Llega justo al límite. Pero ¿qué pasa en el supuesto que cobro de España, por ejemplo, 13.000 euros y una pequeña pensión, digamos, de Francia de 1.400? Si sumamos los dos, son 14.400. ¿Deberías declarar? Pues no, porque en el concepto de la pensión de Francia, que hemos dicho que era de 1.400 euros, no sobrepasa los 1.500, por entonces no entra aquí el concepto del segundo pagador y por lo tanto estáis exentos de declarar si no tenéis otros ingresos aparte. Este año habéis dado cuenta que por el tema de la pandemia pues surgieron ERTES y ERES, expedientes de regulación temporal de empleo y expedientes de regulación de empleo. Ahí, como he dicho al principio del vídeo, algunos van a tener problemas con la agencia tributaria cuando toca la declaración de renta, porque entra el segundo pagador. Lo que estuvieron trabajando en la empresa es pues lo que cobran pues del INEM o lo que es el tema del ERTE. Ellos tienen una pequeña ventaja que vosotros, inmigrantes retornados, y que cobráis jubilación española y extranjera, no tenéis. Que los que cobran ERTE, cuando volvían otra vez al trabajo, podían pedirle a la empresa que en su próxima nómina, hasta finales de año, les subiesen la retención de IRPF para no declarar tanto el año que viene, o sea, este año entrante 2021 respecto a la declaración de renta 2020. Algo que vosotros no podéis ni solicitar a la Seguridad Social Española si cobráis pensión española, ni tampoco al país extranjero que os paga la pensión extranjera. Cualquier duda, estamos a vuestra disposición en el correo electrónico que va a figurar al final del vídeo. Intentamos lo mejor posible orientarlos. Queremos decir que estas informaciones no son vinculantes, siempre pueden estar determinadas a ciertas cuestiones legales específicas, pero os comunicamos a todos que tenéis dificultades o problemas con la agencia tributaria, hacernos saber en qué consisten esos problemas, lo documentamos y lo recogemos y damos de traslado a nuestros representantes parlamentarios de Madrid para que lo expongan en las comisiones oportunas. Muchas gracias por vuestra atención.